Hermanos en Cristo y amigos oyentes, vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, y vamos a leer primero los primeros 4 versículos. Dice así: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador romano, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, en Corinto. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Pasamos al versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora leemos en otros 3 lugares de la Escritura, porque estamos por considerar a este matrimonio, Aquila y Priscila. Por ello ahora leemos Romanos, el capítulo 16, el versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y pasamos a 1 Corintios, capítulo 16, el versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y por último, en 2 Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, el versículo 19. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Que el Señor añada su bendición a la lectura pública de su palabra. Vamos a iniciar hoy la consideración de un matrimonio de los tantos que hay en las Sagradas Escrituras. De los matrimonios, muchos de ellos, en algunos casos se dice mucho, su biografía es amplia. Y en algunos casos, como el que vamos a considerar, se dice poco, pero lo poco que se dice es sustancioso, es nutritivo para quienes nos acercamos a la palabra de Dios con hambre de aprender y ser edificados. Esperamos que la consideración de este matrimonio, Aquila y Priscila, o con el diminutivo que hemos leído acá, Prisca,
como se la conoce, podamos ser nosotros animados, consolados, corregidos, podamos ser incentivados a ser un matrimonio consagrado al Señor, como lo fue este matrimonio. Un matrimonio que era concordante en todo lo que deseaban hacer, porque entre ellos no había nada que enturbie la relación, y porque ambos tenían como meta y finalidad en la vida honrar a su Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, entre muchas cosas preciosas que les dice a los creyentes, en el versículo 11 les dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La antigua versión de la Reina Valera 1909 traducía ardientes en espíritu. Y la revisión 1960 ha cambiado la palabra ardiente por fervientes. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. He buscado este texto para que nos sirva como estímulo a lo que vamos a considerar de un matrimonio verdaderamente ferviente, ardiente en espíritu, que los encontramos sirviendo al Señor. Dios nos anime, Dios nos abra el entendimiento para que nosotros también, como matrimonio, como familia, estemos dedicados a servir fervientemente a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Priscila y Aquila tenemos un matrimonio consagrado al Señor. Ambos tienen delante o por delante el gran propósito de servir al Dios vivo y verdadero. Hemos leído acá que su casa ha sido puesta a la disposición del Señor y de los suyos. Eso hemos leído en 1 Corintios 16, 19. La iglesia que está en su casa. ¡Qué hermosura! El cumplimiento de la exhortación que hallamos en Romanos capítulo 12, versículo 1, el cumplimiento a estas palabras que voy a leer, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cumplimiento de esta exhortación del apóstol hará posible que de nuestra parte haya la espontánea ofrenda a Dios de todo lo que tenemos, para que el Señor se digne utilizarlo para la honra y gloria de su bendito nombre y para la bendición y provecho de su pueblo. Estamos por buen camino al aprender esto. Vamos a notar 5 cosas sobresalientes y dignas de encomio y elogio en este matrimonio. Primero, su casa. Hemos leído que tenía una casa a la cual se arrimó el apóstol Pablo cuando llegó a Corinto, y decimos nosotros qué coincidencia, es que el Señor estaba haciendo esto, que Pablo se arrime a la casa de este matrimonio, Aquila y Priscila, porque ellos tenían el mismo oficio del gran teólogo Pablo. Pablo se ganaba la vida haciendo carpas, tiendas, y ellos tenían el mismo oficio.
ahí está su casa y dice en el versículo 9 del capítulo 16 que hemos leído, la iglesia que está en su casa. Primero vemos a un siervo de Dios en la casa. El apóstol Pablo ha sido recibido en esa casa, la casa de Aquila y Priscila. Pero luego vemos en esa casa una iglesia. Ya no está solo un siervo de Dios recibido. Ahora allí funciona, desarrolla su actividad espiritual una congregación, una asamblea, una iglesia. Oh, cómo debe. Yo conozco casos donde hemos comenzado en la casa de algún hermano a reunirnos, a cantar a pedido de ellos. Y luego los vecinos, ha venido uno, ha venido otro, se ha convertido uno, se ha convertido otro. Hemos bautizado a uno, hemos bautizado a otro. Yo conozco y podía dar nombres y apellidos. Hemos comenzado en el campo, en algunas casas. El hermano, la persona inconversa nos permitió hacerlo. Se convirtió el dueño de casa, se convirtió la señora, los hijos, luego los vecinos. Y terminó allí estableciéndose una iglesia, hasta luego con el tiempo construir un propio salón para las reuniones. Tu casa, hermano, alberga, hospeda hermanos que a veces necesitan pasar la noche, no tienen dónde. ¿Los recibes en tu casa? ¿Está tu casa puesta al servicio del Señor? Qué lindo, ¿no? Aquí le podría decir, mi casa, venga hermano Pablo, a mi casa. Y luego podía decir, Señor, tu casa, ahí está la iglesia funcionando ahora. ¡Qué bendición! En segundo lugar, como dije, vamos a ver 5 cosas sobresalientes que merecen elogio, encomio y ponderarlas. El conocimiento que tenían ellos, Priscila y Aquila, el conocimiento de ellos. Hemos leído en el capítulo 18, el versículo 26, que cuando llegó un predicador que hablaba elocuente y correctamente sobre la conversión, sobre el Señor como Salvador, pero poco o nada de la doctrina referente a la iglesia y los planes de Dios para la iglesia, entonces dice que Priscila y Aquila, después de escuchar predicar a este hombre tan vigoroso, tan elocuente, tan ferviente y diligente, lo agarraron aparte y le expusieron, le explicaron más exactamente el camino de Dios. Qué bueno es cuando un hermano conoce las Escrituras y ese conocimiento es provechoso para él, para su esposa, para su familia primero, y luego es provechoso para otros. Hermano, no mezquines tus conocimientos, compártelos, impártelos, ayuda a los otros. Si Dios te ha dado ese conocimiento y más, Dios te ha dado el don de poder enseñar, compártelo. No pierdas el tiempo. No te ocupes todo el tiempo de tus cosas. Dedícale al Señor para compartir tu conocimiento. En tercer lugar, vemos su colaboración. El apóstol Pablo dice en Romanos, y lo hemos leído, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. La colaboración que este matrimonio prestó en la obra del Señor, aquí es ponderada por el apóstol, el gran apóstol Pablo, y es justamente reconocida por el Señor de la obra,
que ha permitido estampar esta frase: Aquila y Priscila, mis colaboradores. Qué cosa más hermosa cuando podemos hablar de algunos hermanos: este es mi gran compañero en la obra, este es nuestro colaborador, este ha venido de tan lejos, dejando sus negocios, sus trabajos, ha venido trayéndonos su vehículo, trayendo todo lo necesario para que hagamos la obra de Dios. Nos ha colaborado. Dios no lo olvida, hermano. Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo. Él lo va a recompensar, no solo aquí, sino en el tribunal de Cristo. Pero tenemos también su consagración. Dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Hay una iglesia en su casa. De esto podemos deducir que antes de ofrendar su casa al Señor, ellos se han presentado a sí mismos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como ya hemos mencionado en Romanos capítulo 12, versículo 1. Nadie puede ofrendar toda la casa y todo si antes no se ha ofrendado, no se ha ofrecido a sí mismo en sacrificio vivo. Por eso hay una consagración. Hermano, qué privilegio consagrar los bienes materiales que Dios nos ha dado, consagrarlos para usarlos en el servicio del Señor. Recuerdo un hermano que una vez me dijo: hermano, ¿en qué va a ir usted al campo llevando a esos hermanos que nos visitan y que han traído ropa usada para dar a las familias pobres de los hermanos en el campo? Le digo: vamos a ir de pasajero en algunos vehículos. Él había comprado hacía un mes una camioneta 0 kilómetros. Dice: hermano, aquí está la llave, llévela. Cargó el tanque de gasolina, lo llenó y dice: llévelo. Y yo no daría mi vehículo nuevo así para meterlo a camino de piedra, no camino, sendas prácticamente, pero Él lo dio. Es que hay que tener corazón para el Señor. Hermano, consagra tus bienes al Señor y Él los va a multiplicar. En último, quinto lugar, tenemos su constancia. El apóstol Pablo ha llegado a viejo, está preso, ya él está pensando en su pronta partida. Dice: ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, dice el apóstol. Y en esa carta donde dice, y en ese mismo capítulo, 2 Timoteo 4:19, dice: saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Pablo no se olvida de los colaboradores, pero él sabe bien por los informantes que van y vienen para verle allí en Roma en la cárcel. Él sabe que Aquila y Priscila, a pesar de los años que han pasado, siguen constante creciendo en la obra del Señor, su constancia. Qué lindo. Esta carta la escribió Pablo poco antes de su martirio. Y Aquila y su esposa siguen firmes en las cosas del Señor. Hay mucho para aprender de este matrimonio. Y vamos a continuar y seguir analizando la Escritura y aprendiendo. Mientras tanto, con lo poco que hemos dicho, que seamos bendecidos por el Señor.